La paz y la gracia de Cristo sea con cada uno de ustedes. Qué bendición, qué honor poder estar con ustedes una vez más. Y quiero agradecer a cada uno de ustedes por haberme permitido una vez más entrar a sus hogares mediante estos canales para poder compartir con ustedes esta tercera entrega sobre la mente de Cristo. Ya hemos entregado dos materiales, dos enseñanzas sobre la mente de Cristo. En la última entrega nosotros estuvimos hablando sobre la importancia de desarrollar la mente de Cristo, y también estuvimos hablando sobre que cada hijo de Dios, cada hijo nacido de Dios posee la mente de Cristo. Lo que nos resta es ir desarrollando esa mentalidad tan necesaria para poder operar efectivamente en esta temporada, en este tiempo que estamos viviendo. Soy el pastor Pedro Contreras de la Iglesia Comunidad de Fe Quirios, aquí en Samaná, República Dominicana. Para mí es un placer poder estar con ustedes. En este día vamos a estar trabajando la tercera parte de la mente de Cristo, y para esta ocasión vamos a hablar sobre el tema, el subtítulo: ¿qué produce en nosotros la mente de Cristo? ¿Qué produce en nosotros la mente de Cristo? De paso, quiero invitarles, las personas que se están conectando, quiero agradecerles, número uno, de haberse conectado con nosotros, de ser fieles a esta programación. También yo quiero extenderle la invitación de compartir esto con alguien, para que las personas puedan ir recibiendo esta impartición. Y suscríbete también al canal, activa la campanita para que le llegue las notificaciones cada vez que nosotros subimos una nueva entrega. Y quiero invitarles a tomar su Biblia conmigo y que vayan al Evangelio según Juan, capítulo 8, versículo 28 y 29. Es el texto que vamos a usar como base para poder fundamentar el estudio de hoy. ¿Qué produce en nosotros la mente de Cristo? Vayan conmigo en San Juan, capítulo 8, versículos 28 al 29. Dice la palabra del Señor: les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mi cuenta, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Palabra del Señor que ha sido leída. Ya sabemos que la palabra es bendita y trae a nuestra vida, trae enfoque, trae todos los lineamientos que necesitamos para operar conforme a la voluntad del Padre. ¿Qué produce en nosotros la mente de Cristo? Antes de abordar directamente este tema, yo quiero enfatizar y hacerle entender a cada uno de ustedes que me están viendo, que me están escuchando en este día, que existen dos factores que nos ayudan a desarrollar la mente de Cristo. ¿Por qué uso la expresión desarrollar? Es porque es algo que ya nosotros tenemos. Pero como ya tenemos esto, no es algo que vamos a ir adquiriendo, sino es algo que ya se tiene. Y esto que ya tenemos, es importante que nosotros logremos desarrollar esa mentalidad tan necesaria para que podamos operar en la voluntad de Dios. Así que hay dos factores que produce en nosotros, o dos factores que nos ayudan a desarrollar la mente de Cristo. El primer factor es la dependencia del Espíritu Santo. Es imposible que nosotros operemos efectivamente en la mente de Cristo si no somos dependientes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es nuestro guía, es nuestro ayudador, es quien nos lleva a la verdad de Dios. Todo lo que nosotros necesitamos hacer, todo lo que Dios espera de nosotros, siempre vamos a necesitar de la acción del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida para guiarnos, para direccionarnos a hacer las cosas.
Si Cristo necesitó del Espíritu Santo de Dios, créeme que nosotros también necesitamos del Espíritu Santo para cada acción, cada decisión que hemos de tomar. Cada vez que se nos presenta algo en la vida, siempre habrá lugar para la dependencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. El primer factor que necesitamos, que nos ayuda para el desarrollo de la vida o de la mente de Cristo en nosotros, es la dependencia del Espíritu Santo. El número 2, el segundo factor, es la negación al yo. El yoísmo ha sido por mucho tiempo un factor enemigo del hombre o de la vida cristiana, porque muchas personas, al tomar decisiones, en ocasiones no tomamos en cuenta a Dios para tomar estas decisiones, y eso es lo que nos lleva a nosotros a experimentar fracaso en lo que hacemos. Aún siendo creyentes, vivimos una vida apartada de la voluntad de Dios. Por eso que es imperante, es necesario de que nosotros adoptemos estos dos factores. Número 1, dependencia del Espíritu Santo, y número 2, la negación al yo. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Galacia en el capítulo 2, versículo 20 de su carta. Dijo él: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El hecho de decir el apóstol Pablo, que ya él no vive, sino quien vive a través de él es Cristo, ahí estamos viendo la evidencia de una persona que ha decidido morir a su yo, morir a sus intereses personales, morir a sus ideales, para permitir que sea Cristo quien opere en su vida. Y es una gran necesidad que tenemos como generación. Es una gran necesidad que tenemos como creyente. Es una gran necesidad que tenemos como seres humanos, el llegar al nivel de matar al yoísmo, de permitir que sea Dios quien opere en nuestra vida y que sea Él quien nos guíe a toda verdad. Y créanme, si nosotros entendiéramos esta verdad tan fundamental, nuestro estilo de vida cambiaría. De hecho, aún nuestras relaciones interpersonales serían bastante mejor, ya que no veríamos a nuestro prójimo como nosotros tendemos a ver a nuestro prójimo, con todos sus defectos, sino empezaríamos a ver a las personas como Dios ve a la persona. Empezaríamos a enfocarnos en las cosas que Dios está prestando atención. Cuando operamos en esta mentalidad, en la mente de Cristo, nosotros llegamos al nivel de permanecer en el ser espiritual y no operar en el ser carnal, en la naturaleza adámica, sino empezamos a operar en lo que Dios nos ha hecho partícipe, que es de su naturaleza divina. Hace un tiempo que escuché de un pastor que estuvo hablando, y él decía que la gran problemática de nosotros como seres humanos es que nosotros no estamos entendiendo que el problema, la cosa que estamos viviendo, tiene que ver netamente con un asunto de naturaleza. Es decir, que todo lo que estamos viviendo tiene que ver con un asunto de naturaleza. Cuando nosotros operamos en la naturaleza caída, la naturaleza adámica, todo lo que hacemos, lo hacemos contrario a la voluntad de Dios, contrario a lo establecido por Dios. Sin embargo, cuando empezamos a operar en la naturaleza divina, entonces, lógicamente, hacemos las cosas que son propias del Espíritu de Dios. Por eso que cuando empezamos a operar en la mente de Cristo, es cuando
la naturaleza divina empieza a ser manifiesta en nosotros. Cuando nosotros empezamos a operar en la naturaleza correcta, no en la naturaleza caída, sino más bien en la naturaleza divina. Por eso que cuando hablamos de naturaleza, la naturaleza tiene que ver de producir acciones naturales. Por ejemplo, no hay que darle lección a un perro para que ladre, porque el perro por naturaleza ladra. Asimismo, un pez, no hay que darle a un pez un curso de natación para enseñarle a nadar. El pez por naturaleza nada. Nosotros por naturaleza caminamos, hablamos. Todo eso forma parte de nuestra naturaleza. Y asimismo, el hacer el bien, el operar de una manera piadosa, forma parte de la naturaleza divina. Por eso que el problema nuestro es más un problema de naturaleza. Así que la pregunta y el tema que estamos tratando hoy es: ¿qué produce en nosotros la mente de Cristo? La mente de Cristo produce en nosotros una vida enfocada hacia la cruz, y no nos permite vivir una doble moral. Porque por mucho tiempo hemos tenido personas viviendo una doble moral en todo el sentido de la palabra. Y con eso no estoy tomando el papel de juez para acusar y señalar a nadie. Solamente lo que le estoy presentando, cuáles son los beneficios que produce en nosotros la mente de Cristo. Número 1, produce en nosotros una vida enfocada hacia la cruz y no nos permite vivir una doble moral. ¿Sabe qué? Por mucho tiempo el desenfoque ha sido un enemigo letal de la fe cristiana, de la vida cristiana y la expansión de muchos ministros. Basta con una distracción del enemigo para nosotros desenfocarnos y desconectarnos del propósito eterno de Dios. Nehemías, cuando Tobías y Sanballat lo habían convocado a una reunión, lo primero que él dijo: yo estoy demasiado ocupado en esta obra, en lo que yo estoy haciendo, como para perder tiempo. Y es justamente lo que nosotros necesitamos. Necesitamos analizar y entender que el propósito de Dios, la asignación que Él nos ha hecho, es demasiado grande. Son demasiados privilegios que Dios nos ha concedido de poder formar parte de su ejército para nosotros desenfocarlo. Así que la mente de Cristo lo que hace en nosotros, lo que produce en nosotros, número 1, produce en nosotros una vida enfocada hacia la cruz y no nos permite vivir una doble moral. Número 2, evita de que nosotros seamos reactivos. Así que dejamos de ser personas reactivas para ser personas con propósito o personas con intenciones. Que cada cosa que hagamos sea con la intención de proyectar a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Tercera cosa que produce en nosotros la mente de Cristo es que nos hace dependientes del consejo del Espíritu Santo. Oye bien, cuando tú operas en la mente de Cristo, te hace dependiente, no independiente. Te hace dependiente del consejo del Espíritu Santo. ¿Por qué yo uso la expresión consejo? Porque por mucho tiempo hemos tenido personas que se nos acercan para una consejería, ya sea matrimonial o cualquier asunto que tenga que ver con su vida, pero estas personas llegan donde nosotros no en busca de un consejo, sino más bien lo que viene es con una intención de informarnos una decisión ya tomada. Y asimismo hay muchas personas que en sus oraciones son como ordenanzas, son oraciones que van en dirección a su propia voluntad y no a la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que seamos dependientes
de su consejo, que su consejo, ya sea un sí o un no, debemos de ser dependientes de ese consejo. Mayormente cuando vamos delante de Dios, nunca estamos dispuestos o listos para recibir un no de parte de Dios. Pero cuando nosotros operamos en la mente de Cristo, entonces un no de Dios es bien recibido, asimismo un sí de Dios. El apóstol Pablo, en una ocasión, según Hechos, en una ocasión tenía que salir a una provincia a predicar la palabra del Señor. Y de repente el Espíritu Santo de Dios se le acercó, le dijo, no te vayas para aquel lugar. Y sencillamente no fue. Y después quiso emprender otro viaje para otro lugar. Una vez más el Espíritu Santo de Dios le dijo que no. Pero sin embargo el mismo Espíritu lo direccionó hacia Filipo, y a partir de ahí nació la iglesia que hoy en día conocemos, la iglesia de los filipenses. Es decir, el consejo de Dios es lo que más necesitamos para ser productivos dentro del reino de Dios y así cumplir con la asignación de Dios en nuestra vida. Número 4, la mente de Cristo produce en nosotros y nos guía a identificar y priorizar los asuntos eternos. Oye bien, nos guía a identificar, número 1, identificar estos asuntos que son eternos, y también priorizar estas cosas que tienen carácter eterno. Porque en ocasiones nosotros estamos más prestos a las cosas pasajeras, las cosas que tienen una fecha de vencimiento, las cosas que vemos, que palpamos, que en ocasiones logramos tener. Nosotros nos enfocamos mucho más en estas cosas. Sin embargo, cuando operamos en la mente de Cristo, esa mente de Cristo nos direcciona, nos guía a, número 1, identificar cuáles son las cosas que tienen carácter eterno. Una vez ya identificadas estas cosas, entonces también nos ayuda a priorizar estos asuntos. Es decir, que priorizar es darle el primer lugar, es darle mayor nivel de importancia. Hay muchas cosas que podría yo enumerar en este momento y decirte, te conviene más esto, te conviene más aquello, hay que priorizar esto, hay que priorizar las cosas, la obra del Señor, hay que priorizar la familia. Pero si tú no recibes la guianza del Espíritu Santo de Dios en tu vida para poder identificar estos asuntos de carácter eterno, entonces tal vez pueda una persona externa presentarte algunas cosas que a su punto de vista, desde su perspectiva, tiene carácter eterno, pero sin embargo para ti no lo será. Pero cuando recibes la revelación, la guía del Espíritu Santo de Dios, entonces tendrás la convicción de que sí, estos asuntos tienen carácter eterno y por ende yo voy a priorizar. Ejemplo de Cristo. Debe ser obvio para cualquier persona que haya leído las palabras del Señor que Él no pensaba ni hablaba como las personas de su época. Oye bien, para nosotros todo lo que leemos, todos los evangelios, es algo obvio para nosotros ver, saber que Cristo no pensaba, no hablaba, no accionaba como la gente de su tiempo, porque su mentalidad trascendía las cosas de este tiempo. De hecho, Él no dijo nunca cosas con el fin de apelar a los pobres, es decir, de conquistar, de congraciarse con los pobres y luchar contra las estructuras tradicionales de creencias de su época. Tampoco lo hizo. Su mente no estaba conformada a la manera de pensar de este mundo. Su mente trascendía este mundo. No estaba enfocado en las cosas de este mundo. Él hablaba de una forma total y absolutamente diferente a cómo las personas de su tiempo hablaban. Y todo eso es debido a que Él creía y se movía en los principios
del reino de Dios. Él creía y se movía conforme a los principios del reino de su Padre. Por lo tanto, Jesús fue el modelo, Él es el prototipo, el prototopo que Dios envió y estableció aquí en esta dimensión para trazarnos el camino para que nosotros sepamos cómo manejarnos conforme a la voluntad de Dios. El texto inicial que leímos, vemos que Jesús, para colaborar con lo que estamos hablando, dijo en el versículo 28, no hago nada por mi cuenta, sino que hago estas cosas como el Padre me enseñó. Es decir, que todo lo que Él hacía, lo hacía conforme a lo que Él recibió del Padre. Era dependiente de los consejos del Padre, era dependiente de los consejos del Espíritu Santo de Dios. Todo lo que Él hacía, la manera en que Él actuaba, la manera en que Él respondía a los desafíos, a las amenazas, a los rechazos de su propio pueblo, Él respondía de una manera totalmente acorde a la mente de Dios. Jesús debía depender de las palabras y de las lecciones del Padre. Él dependía totalmente. Por eso que Él decía, yo no hago nada por mi cuenta. Todo lo que yo hago, lo hago conforme a lo que yo he escuchado del Padre. Desarrollar la mente de Cristo implica algo muy fundamental, muy necesario, y eso es dominio propio. Desarrollar la mente de Cristo demanda y exige de nuestra parte tener ¿qué? Dominio propio. Sin dominio propio será imposible nosotros llegar al nivel de desarrollar esa mentalidad tan importante. De acuerdo a Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a su hijo amado Timoteo, en su capítulo 1, versículo 7, dice lo siguiente: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es a nosotros. En ocasiones la cobardía nos lleva a nosotros como a menguar y no querer hacer las cosas y sentirnos incapaces, pero ahí el apóstol Pablo nos está dejando un mensaje de que todos nosotros podemos llegar a hacer cosas, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino nos ha dado espíritu de poder, espíritu de amor y de dominio propio. Yo quiero usar este último, el dominio propio. El dominio propio nos ayuda a desarrollar la mente de Cristo. Tener dominio propio es ver las cosas, saber que tal vez yo puedo hacer esto, que no es tan malo como algunas personas suelen decir, no es tan malo, pero finalmente no me conviene. Dominio propio es hacer las cosas no por la influencia externa de otra persona, no porque un pastor esté detrás de ti, no porque la comunidad a la cual perteneces te están viendo, sino dominio propio es uno autoanalizarse y decir, esto no me conviene, por ende no lo voy a hacer. El apóstol Pablo decía, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Así lo pensaba el apóstol Pablo. Así que el dominio propio es uno de los factores que nos ayuda a desarrollar la mente de Cristo. De acuerdo a Hebreos capítulo 2, versículo 16 y también Hebreos capítulo 4, versículo 15, nosotros vemos que Jesús vino a la tierra siendo Dios, 100% Dios, totalmente en espíritu, pero lo que es su alma, sus emociones, lo que es su cuerpo, la parte física, Él fue simiente de Abraham, por ende, en esta parte, Él fue igualito a tú y yo. Él fue 100% Dios y 100% hombre. Por ejemplo, si leemos este texto, Hebreos capítulo 2, versículo 16 dice, porque ciertamente no ayudó a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Y Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote
que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Es decir, que Jesús trazó el ejemplo y nos dejó pautas de que Él fue tentado también. Él operó en la misma dimensión que nosotros estamos operando. Él operó en la dimensión de debilidades. Él operó en la dimensión de hambre. Él creció como cualquier niño, cualquier ser humano. Él pasó por el mismo proceso que nosotros hemos pasado. La única diferencia entre Cristo y nosotros es que Él nunca pecó. Es la única diferencia. Jesús demostró que el hombre puede ejercer dominio propio a través de la palabra y por la acción del Espíritu Santo. A través de la palabra de Dios nos confronta, la palabra de Dios nos direcciona, la palabra de Dios nos encamina, nos allana el camino para que nuestro caminar sea conforme al propósito eterno de Dios. Jesús nació en un mundo que era controlado por la mentalidad adámica, bajo la ley. Así nació Jesús y Él operó desde adentro. Y esa mentalidad adámica es la estructura que viola la ley. Cristo demostró claramente que el ser humano no tiene que ceder ante la oscuridad y el pecado. Él lo demostró con ejemplo, no con palabras, sino con ejemplo. Nació siendo el Hijo de Dios. Así nació Jesús, siendo la promesa de Dios para la humanidad, pero no nació como el Salvador del mundo. En el nacimiento de Jesús, Él nació ciertamente como el Hijo de Dios y portaba el propósito eterno de Dios, de llegar a ser el Salvador del mundo, pero Él no nació como Salvador. Es todo un proceso, fue todo un proceso, y dentro de ese proceso también Él aprendió cosas que eran necesarias para poder llegar a ser el Salvador del mundo. Una de las cosas que Cristo aprendió fue la obediencia. Desde el momento de su bautismo, Él expresó que era necesario obedecer a Dios. Por ejemplo, Hebreos capítulo 5, versículo 8 al 9 dice: y aunque era hijo, nació como hijo, siempre ha sido hijo, porque Él no llegó a ser hijo en Nazaret, en Belén, no. Él siempre fue hijo. Y dice el texto: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Por lo tanto, la obediencia es una clave fundamental para nosotros, no solamente desarrollar la mente de Cristo, sino accesar a todo lo que Dios nos ha concedido, todas las cosas que Él ha determinado para nosotros, que ha dictado, que ha dicho. Nos corresponde, nosotros necesitamos operar en obediencia, porque el primer pecado que cometió el hombre está fuertemente ligado con la desobediencia. La desobediencia rompe la relación de Dios y hombre, y Jesús, para volver a reconstruir esta relación entre Dios y el hombre, Él tuvo que ser obediente a todo lo que el Padre le decía. Jesús se conectó con las palabras de Dios. Jesús no solamente citó las Escrituras, sino que permitió que las palabras resonaran desde sus mismas células, es decir, que la pureza de la palabra de Dios fueron las que conectaron su espíritu con su alma y con su cuerpo. ¿Cuál es la primera razón? Una pregunta muy fundamental, muy necesaria. ¿Cuál es la primera razón para convertirte en un cristiano genuino?
¿Cuál es la primera razón? Alguna persona podríamos citar algunas respuestas, ¿no? Que son respuestas típicas que la gente suele dar. Número uno, podría ser para establecer el reino de Dios en la tierra. Número dos, algunas personas piensan que es para escapar del infierno. De hecho, la mayoría de los comunicadores, no en el día presente, en el tiempo presente, sino que la generación pasada, en su enfoque era más un enfoque hacia el infierno. Es decir, que el mensaje era un mensaje de huir del infierno. Así que dentro de las respuestas está el escapar del infierno. Y la tercera respuesta podría ser para ir para el cielo, ¿verdad? Convertirme en cristiano para ir para el cielo. Pero estos últimos dos motivos suenan como algo egoísta. Suena como egoísta el decir, bueno, mi intención, mi interés de convertirme es para ir para el cielo o huir del infierno. Yo creo que debemos de entender que el llegar, el ser cristiano, el pertenecer a la familia de Dios es velar por los intereses de la familia. Por eso que Dios no nos caracteriza como miembros, sino que nos caracteriza como hijos suyos. Porque un miembro en un lugar solamente compra una membresía y entiende que el lugar tiene compromiso con él, pero no tiene ningún tipo de compromiso con el lugar, porque sencillamente compró una membresía y está esperando algo, un servicio a cambio. Sin embargo, esta persona siempre está con los ojos puestos en los defectos para poder señalar y reclamar sus derechos. Pero cuando nosotros somos hijos, lo que hacemos es buscar la manera dentro de la casa de tapar las faltas que están en la casa, la vergüenza de la casa. Por eso que cuando adoptamos la mente de Cristo, lo primero que nosotros entendemos es que somos hijos. Y por ende, como pertenecemos a la familia de Dios, somos hijos, tratamos, el ser cristiano nos empuja, el pertenecer a la familia de Dios nos direcciona a tapar, a velar por los intereses del reino de nuestro Padre. En Mateo capítulo 5, versículos 7 al 19, perdón, Jesús explicó claramente su misión. ¿Cuál ha sido su misión al venir aquí en la tierra? Él dice lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de Dios. Así que hay un llamado de Dios fundamental para que tú y yo proclamemos las verdades bíblicas, las cosas que Él dejó establecido aquí en su palabra, para que nosotros como embajadores de Él podamos nosotros llevar esta palabra a todos los necesitados. Jesús preparó a 12 y estos 12 agarraron y tomaron compromiso, fueron obedientes y llevaron la palabra a toda criatura. Y hoy por hoy tú y yo tenemos esta palabra, es la palabra de Dios. Jesús estudió las Escrituras para entenderlas en su totalidad y para comprender el diseño
y el carácter de quien él había de representar. Estudió la palabra, estudió las escrituras para poder entender a plenitud el diseño de Dios y el carácter de quien él iba a establecer. Y es justamente lo que nosotros debemos hacer: comprender a plenitud las escrituras, la palabra de Dios, y las escrituras nos va a revelar, o Dios a través de las escrituras nos va a revelar su carácter, y así seremos proactivos, así seremos ministros competentes de este nuevo pacto. Jesús estudiaba las escrituras de los profetas, meditaba en las escrituras y permitía de que cada célula de su ser se convirtiera en esa palabra. Jesús era la palabra de Dios andante, la misma palabra, la misma esencia de la palabra de Dios que andaba. Así era Jesús. Y nosotros necesitamos operar en la mente de Cristo. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué tú estás esperando? ¿Qué necesitas saber para poder empezar a operar en la mente de Cristo? La mente de Cristo es todo lo que tú y yo necesitamos para llegar a ser ministros competentes de este nuevo pacto. Cumplir con tu asignación está fuertemente ligado con el desarrollo de la mente de Cristo. Recuerda, la mente tiene el poder para procesar los pensamientos, y de los pensamientos es que nacen las acciones del ser humano. Si logramos nosotros modular nuestra mentalidad, desarrollar esa mentalidad que tenemos a la mentalidad de Cristo, ten por cierto que nuestras acciones serán conforme a la voluntad de Dios Padre. Ha sido una gran bendición para mí hoy impartir esta tercera entrega de la mente de Cristo. La mente de Cristo produce en nosotros dos factores necesarios, que es la dependencia del Espíritu Santo de Dios y la negación al yo. Esos son los dos primeros factores que presentamos, y luego presentamos que la mente de Cristo produce en nosotros una vida enfocada hacia la cruz y no nos permite vivir una doble moral. También dijimos que evita que seamos reactivos, también nos hace dependientes del consejo del Espíritu de Dios, y por último nos guía a identificar y priorizar los asuntos de carácter eterno. Así que ha sido una bendición para mí haber estado con ustedes. La próxima semana seguimos con este estudio sobre la mente de Cristo. Ha estado con ustedes el pastor Pedro Contreras de la Iglesia Comunidad de Fe Quirios, y será hasta la próxima semana. Dios me le siga guardando y estableciendo su reino en los corazones de cada uno de ustedes. Hasta la próxima. Chao.